El pecado trae consecuencia. Y vuelvo y repito, como dije en el culto anterior, el pecado pasa factura. Usted consume, es como la tarjeta de crédito que usted paga con la tarjeta, pero luego espere la factura que le van a llevar. Alguien alabe a Dios. Así es el pecado. Pero David pensó que la solución a ese pecado que cometió era ocultarlo. Él pensaba que iba a seguir reinando normal con su esposa, con sus hijos, y que aquella mujer iba a estar en su casa. Pero el pecado es como un cuerpo muerto, que según pasa el tiempo los órganos empiezan a descomponerse. Un cuerpo muerto usted lo esconde, pero prepárese que va a arder. El tiempo hace que se pudra, hace que hieda. Así es el pecado. Cuando uno lo esconde, empieza a podrir la vida del creyente, a heder. ¿Me escuchaste? Y David pensaba que ocultando su pecado podía seguir viviendo una vida normal. Pero luego se dio cuenta que no sucedió así. Aprendió que el pecado trajo cambio a su vida, y que el pecado que cometió le trajo consecuencia. Eso nos enseña a nosotros que cuando pecamos hay puertas en el mundo espiritual que se abren. Hay situaciones que empiezan a cambiar. David abrió una puerta espiritual que luego le iba a traer consecuencias. Y no solo eso, afectó su relación con el Señor. Su pecado trajo cambio en la relación que tenía con Dios. Por eso David escribe en el Salmo 32, versos 3 y 4. Él escribe y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y dice: en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y mi verdor se convirtió en sequedad de verano. ¿Qué está diciendo? El pecado empezó a secarme. Mi vida espiritual empezó a secarse. Mi relación con Dios fue afectada. Y dice: tu mano se agravó sobre mí. La mano de Dios vino sobre él para castigarlo, porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama lo corrige y lo castiga. Y que si lo deja sin castigar, no sería hijo sino bastardo. Así que a todo el que Dios llama por hijo, lo corrige y lo castiga. Apréndase eso. Aplauda a Dios fuerte. Aleluya. Así que mire, espiritualmente David se empezó a secar. David dice: se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí, y mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Él comparó su sequedad a la hierba que le da el sol en su fuerza. Él dice: mi vida se convirtió en sequedad de verano. Lo que está hablando es que en el verano es que el sol calienta y seca la hierba. Y él está diciendo: así empecé a secarme. Y dijo: esto fue tan fuerte que se empezaron a secar. Él dice: mis huesos. Hablando de la sequedad espiritual que empezó a llegar a su vida. Esto me enseña a mí que todo el que oculta su pecado se seca espiritualmente. No importa la unción que hayas tenido, no importa el gigante que hayas matado en el pasado, no importa la posición que tengas en la iglesia, no importa el ministerio que tenga. Todo el que peca empieza a secarse hasta que no se pone a cuenta con Dios. El pecado empieza a consumir su vida espiritual. Alguien alabe a Dios. Oro a Dios para que eso no pase con nosotros. Pero cuando un creyente peca, empieza a secarse. Deja de sentir la presencia de Dios. Pierde el deseo de orar y de alabar a Dios. El Espíritu Santo se contrista y en algunas ocasiones hasta se aparta.
la persona pierde el gozo de la salvación y empieza a dejar de sentir paz. Yo oro a Dios para que todo aquel que haya pecado hoy se arrepienta y que deje de ocultarlo, porque ocultar el pecado no es la salida. Ocultar el pecado no es la salida a tu situación. Dios dice en su palabra: ven y pongámonos a cuenta. El Señor dice en su palabra: habla para yo justificarte. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y si fueren negros, vendrán a ser emblanquecidos como la lana, dice el Señor. Lo que Dios está diciendo es: no esconda tu pecado, no lo guardes, no lo ocultes. Pero lamentablemente hay creyentes que creen que ocultándolo, como hizo David, su vida va a seguir normal, y no va a suceder eso. El pecado trae consecuencias. Y una de ellas es que Dios dice: el que oculta su pecado no prosperará. Mas el que lo confiese y se aparta, ¿qué? Dígalo fuerte: alcanzará misericordia. Yo oro a Dios para que eso pase contigo hoy. Aplaude a Dios. Hoy vamos a confesar nuestras faltas. Hoy vamos a confesar nuestros errores. Hoy vamos a entender que nos conviene hablar, nos conviene confesar, nos conviene ponernos a cuenta con Dios. Y Dios me dice hoy: dile que no lo oculte. Porque David dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos y mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Me estaba secando. Y David dice en el Salmo 32 verso 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Como diciendo: los que no tienen pecado son bienaventurados, son dichosos, son felices, son contentos. Ahí yo espero que tú estés. Aplaude a Dios ahora. Ahí espero que estés. Y verso 2 dice del Salmo 32: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David vuelve a decir: bienaventurado es el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Como diciendo: Dios me ha hecho ver mis faltas, me ha hecho ver mis errores. Y por eso escribió y dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Reconozco mis pecados, reconozco que en maldad fui formado y en maldad me concibió mi madre. El pecado está siempre delante de mí. Confesó. ¿Quién más va a confesar? Confiesa. Sí, nos conviene confesar. Alguien alabe a Dios. Nos conviene confesar. Alabe a Dios con fuerza. Yo sé que a alguien Dios va a restaurar hoy. Yo sé que a alguien Dios va a tocar hoy para que confiese sus faltas, para que confiese sus errores, para que no oculte lo que ha hecho delante de Dios. Porque David aprendió que mejor confesar el pecado que ocultarlo. El que confiesa su pecado y se aparta, Dios dice que alcanzará misericordia. Esto me enseña a mí que Dios no está buscando al pecador para condenarlo. Dios no está buscando al pecador para juzgarlo. Dios está buscando al pecador para restaurarlo y para limpiarlo. Aplaude a Dios ahora. ¡Aleluya! Por eso David dijo: voy a confesar mi pecado, no lo voy a ocultar más. Y por eso dijo en el Salmo 32:5: mi pecado te declaré y no encubrí de mí mi iniquidad. Lo que él está diciendo: hablé. Y le dijo a Dios: pequé. Le dijo a Dios: fallé. Le dijo a Dios: cometí errores. Le dijo a Dios: Señor, caí. Reconozco que no hice lo recto. Reconozco que no hice lo bueno delante de ti. Confesó, dijo: confesé mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Lo que le está diciendo Dios es verdad. Fallé. A Dios le gusta eso. Allá.
¿Cuántos creen que a Dios le gusta eso? Que tú le digas a Dios fallé. Que tú le digas a Dios caí. Que tú le digas a Dios, Señor, cometí errores. Fui yo que lo hice. No fue otro, fui yo que pequé. Fui yo que cometí esa falta. Pero vengo delante de ti para que tú me perdones y para que tú me restaures. Eso fue lo que David dijo. Dijo: confesaré mi pecado, voy a reconocer mi falta, me voy a poner a cuenta con Dios. Le diré a Dios: yo hice lo malo, no actué de la manera correcta, no hice lo que a ti te agrada, perdóname. Y la Biblia dice que Dios perdonó sus pecados.